Hola, buenas tardes, licenciado Néstor. Mi nombre es Andrea Bexabel Velázquez Lor, del paralelo BN de la carrera Educación Inicial. Hoy yo les voy a hablar sobre el capitalismo, que se encuentra en la unidad número 2. El capitalismo. El capitalismo se originó en el siglo XVI con el surgimiento de rutas comerciales que comenzaron a conectar en distintas regiones de Europa. La clase social burguesa fue la protagonista de ese proceso. Un sistema capitalista también es aquel en que los agentes privados, como empresas y familias, toman la iniciativa de fomentar los aspectos económicos o no. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo así mismo la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará así la riqueza, y con el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles. A continuación, yo les voy a hablar sobre las características del capitalismo. Tenemos la libertad de empresa, las defensas de los derechos individuales y el mercado competitivo, etc. Tenemos muchos más. ¿Cuál es el papel del Estado en el capitalismo? El papel principal del gobierno en el capitalismo es controlar los fallos en el mercado, es decir, evitar que se derive en situaciones de abuso. Existen asimismo diferentes tipos de mecanismos, como el capitalismo monopolístico, el financiero y el neocapitalismo. Un ejemplo del capitalismo es Estados Unidos, ya que es un país que se genera y se identifica con el capitalismo. Es un gran ejemplo. El liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo del siglo XIX fue una corriente filosófica económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política, jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. El liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVII y tuvo así un momento de máxima expresión con la Revolución Francesa en 1789. Uno de los primeros pensadores del llamado liberalismo clásico fue John Locke, quien planteó que todos los seres humanos poseen una nacionalidad inherente a su ser, lo cual le permite a los sujetos discernir entre el bien o el mal. Las características del liberalismo. Tenemos la libertad de culto, los principios de igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad privada. Tenemos en sí muchos más. Tipos de liberalismo. Liberalismo social. Está fundamentado en la defensa de la libertad en las relaciones sociales. El liberalismo económico, que se basa en la limitación del Estado en las relaciones económicas. También tenemos el liberalismo político, que está basado en la soberanía del pueblo para elegir a su representante. ¿Qué es el neoliberalismo? El liberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. El neoliberalismo nació con la finalidad permanente de reorganizar la vida humana, incluida la forma en la que la sociedad se delibera entre sí misma. Como doctrina, es presentada como una teoría política y económica, ya que el liberalismo apoya la libertad económica y libre mercado. Los gobiernos neoliberales pusieron en tensión al menos tres dimensiones, es decir, que las sociedades locales de los países, como la soberanía de los estados nacionales, la democracia y la igualdad, las desigualdades sociales, étnicas y territoriales generaron muchos problemas. Es decir, que las políticas macroeconómicas recomendadas por los teóricos y filósofos fueron las políticas monetarias restringidas, es decir, que ellas aumentaban las tasas de interés o reducir la oferta de dinero. También tenemos en sí otra, que es la política fiscal restrictiva, que aumentan los impulsos sobre el consumo y reducir así los impuestos sobre la producción, la renta personal y el consumo diario de cada persona. La privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos. Otro tema que es muy importante conocer es el socialismo, ya que es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas
en la defensa de la propiedad privada, frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, equidad económica, en la iniciativa personal y la cooperación moral de cada ser humano, eliminando así la competición establecidas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social, que en muchos casos está generando muchos problemas con muchas personas. También tenemos las ventajas y desventajas del socialismo. Se elimina el privilegio. ¿Cuál es una ventaja del socialismo? Es que se elimina el privilegio del bienestar individual, primando hacia el interés general y del bienestar colectivo. Una desventaja es el privilegiar el bienestar general. Por otro lado, también podría mermar la economía, es decir, que la economía también es base fundamental de una desventaja del socialismo. Otra ventaja sobre el socialismo es que tiene en cuenta las necesidades de cada individuo, es decir, que son contadas en sí las necesidades de cada persona. Desventaja: garantizar el acceso universal a los servicios básicos tiene un costo, es decir, un costo por los servicios básicos de cada individuo. El socialismo también es un sistema de organización económica y social que se basa en el control de los medios de producción y del patrimonio público con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa. Socialismo contempla que todas las personas son iguales con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos nuestros de nuestro país. Por esto procede que el control social sea la base. Hola, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Andrea Bexabel Velázquez Lord, del paralelo BN Educación Inicial. Hoy yo le voy a hablar sobre el capitalismo. El capitalismo se originó en el siglo XVI con el surgimiento de rutas comerciales que comenzaron a conectar con distintas regiones de Europa. La clase social burguesa fue la protagonista de este proceso. Un sistema capitalista es aquel en que los agentes privados, como empresas y familias, toman la iniciativa y deciden todos los aspectos económicos o no. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de defensa de mercado, promoviendo así la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará así la riqueza, y el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles. A continuación le hablaré sobre las características del capitalismo. Tenemos la libertad de la empresa, la defensa de los derechos individuales y el mercado competitivo, etc. ¿Cuál es el papel del Estado en el capitalismo? El papel principal del gobierno en el capitalismo es controlar la defensa del mercado, es decir, evitar que el sistema derive en situaciones de abuso. Existen diferentes tipos de sistemas derivados, como el capitalismo monopolístico, el sistema financiero, el neocapitalismo. Un ejemplo del capitalismo. Hola, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Andrea Bexabel Velázquez Lord, del paralelo BN Educación Inicial. Hoy ya les voy a hablar sobre el capitalismo, que se encuentra en la unidad número 12. ¿Qué es el capitalismo? Por definición, el capitalismo es aquel en que los agentes privados, empresas y familias toman la iniciativa y deciden todos los aspectos económicos o no de la actividad, cómo se produce, cómo se genera, cómo se consume, etc. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo así la competencia entre empresas. El aumento del capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará la riqueza. Y el aumento de riqueza aumentarán los recursos disponibles. A continuación, yo les voy a hablar unas características del capitalismo. Como tenemos la defensa de los derechos humanos individuales, la libertad de empresa, el mercado competitivo, etc. También tenemos que destacar algo importante, como es el papel del Estado en el capitalismo. La principal tarea del gobierno, según el capitalismo,